Muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a desarrollar el teórico 4, aunque es teórico práctico, ¿no? Es eh, teórico práctico de esto, ¿no? Formas de expresión de un vector y transformaciones. Ok, para esto nosotros vamos a ver distintos tipos, vamos a ver distintos tipos de vectores, ¿no? De representaciones de vectores, más bien dicho. Vamos a ver distintos tipos de representaciones de vectores. El primero de ellos es la coordenada polar. ¿Sí? Vamos con la coordenada polar, entonces. ¿Qué es la coordenada polar? La coordenada polar se la llama así cuando en el plano se define un vector A. ¿Qué necesito para que un vector sea representado en coordenadas polares? Necesito el módulo y necesito el ángulo. ¿Sí? Necesito el módulo y necesito el ángulo. Ahora, fíjense en este eje de coordenadas, ¿no? Aquí está el vector A, como ustedes pueden observarlo, está en el tercer cuadrante. El vector A tiene su módulo. No se olviden que el módulo es medir desde el origen hasta acá cuánto mide o sacarle a través de la hipotenusa o de funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es el ángulo polar. El ángulo polar siempre tiene que estar medido desde el eje de las X positivos hasta que toque el vector. En este caso, fíjense, se ha dado toda esta vuelta y ha pasado todos estos grados hasta formar el ángulo, hasta que toque el radio vector, siempre en sentido antihorario. Ahora, no se olviden, por favor, que los cuadrantes están separados en 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que hay 90 grados en el primer cuadrante. De ahí va a ser desde los 90 hasta los 180 grados. ¿Sí? Desde los 90 hasta los 180 grados en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, desde los 180 grados hasta los 270 grados. ¿Sí? Y desde el cuarto cuadrante, desde los 270 grados hasta los 360 grados. Entonces, cada cuadrante va a tener su propia notación de ángulos. Bien, entonces, bueno, no su propia notación, sino su propia medida de ángulos. Vamos a hacer un ejemplo. Por eso les digo que es entre teórico y práctico. Como ustedes pueden ver, este vector que nos da el vector A dice 8 metros, 125 grados. Este vector está en coordenada polar. ¿Por qué ese choque está en coordenada polar? Pues bueno, porque me da el módulo, esto es el módulo, 8 metros es el módulo son 8 metros, y el ángulo polar o teta, el ángulo polar son 125 grados. Nosotros, entonces, bueno, a nosotros nos piden encontrar las coordenadas rectangulares. ¿Qué quiere decir esto? Transformar desde la coordenada polar, perdón, desde la coordenada polar nos da la coordenada polar y tenemos que transformar ahora a coordenada rectangular. Y usted ya se puede ir imaginando esto, ¿no? Esteban, lo que nosotros vamos a tener que hacer es transformar de un tipo de coordenada a otro tipo de coordenada, sí. Sí, usted va a tener que hacer esto, transformar de un tipo de coordenada no a otro tipo, sino a otros tipos. Usted va a tener que transformar a varios otros tipos, ¿ok? Entonces vamos a eso, por favor. Conociendo que esta es una coordenada polar, vamos a transformarla en una coordenada rectangular. ¿Qué es imperativo que usted haga? ¿Qué es necesario que usted haga? Usted va a tener que graficar. ¿Sí? Ahora, digamos que usted no tiene una graficadora en su casa, sino lo que usted tiene simplemente es papel y lápiz. 125 grados. A ver, yo digo, bien, voy a graficar mi plano cartesiano normalmente. Esteban me dijo que de aquí a acá habían 90 grados, pero me falta para llegar al 125 grados. Yo sé que hasta acá hay 180 grados, pero no me quiero pasar hasta acá. 125 grados capaz es hasta acá. Voy a decir que hasta acá son 125 grados. Si hasta acá son 90, ¿cuánto será el ángulo que hay acá?
si 125 grados es todo, 90 grados hay hasta acá, ¿cuánto será que hay acá? Y es una simple resta, ¿no es cierto? 125 menos 90. 125 grados menos 90 grados. ¿Cuánto me da eso? 35 grados. Mucho ojo a esto, por favor. Entonces, fácilmente yo digo, en este pedacito de acá hay 35 grados. Porque hasta aquí eran 90, más 35 me dan los 125 que me da la coordenada polar. Y usted dirá, pero ¿para qué estás haciendo eso? Fácil. Estoy haciendo eso para formar triángulos, perdón. La clave acá, la clave en estos ejercicios de vectores es formar triángulos. Si usted tiene formados los triángulos, ya está bien. Usted tiene carita feliz. ¿Por qué? Porque con los triángulos es toda la resolución de los vectores. Por eso hicimos primero resoluciones de triángulos rectángulos. Entonces, digamos que yo voy a utilizar este triángulo de acá, que yo estoy marcándolo con azul. Más que nada por conveniencia, voy a usar este triangulito que yo lo estoy marcando con azul. Voy a usar este triángulo. No se olvide que cuando usted esté haciendo resolución de triángulos rectángulos, necesita un lado, o sea, 3 datos, ¿no? Y que por lo menos uno de esos datos sea un lado. A ver, yo les acabo de decir que ya tenemos este ángulo de acá, ¿verdad? Sí, era 35 grados. Tengo un ángulo, 35 grados. Tengo este ángulo de acá, que son los 90 grados. Y tengo este lado de acá, que son 8 metros. Entonces, tranquilamente yo podría encontrar mis coordenadas rectangulares. Voy a escribirlo acá, de hecho. Que para encontrar las coordenadas rectangulares, ¿sí? Para encontrar las coordenadas rectangulares, lo que yo tengo que hacer es conocer el vector AX, o sea, la componente AX del vector, y tengo que conocer la componente AI del vector. Para encontrar la componente AX del vector, nosotros podemos simplemente visualizar acá este triángulo. No se olviden, por favor, que es la componente AX es tanto la de aquí abajo como la de aquí arriba. Y la componente AI es tanto esta como esta de acá también. Bien, entonces yo voy a ocupar el triángulo azul que les decía y voy a usar la fórmula seno, ¿no? Seno. El seno de 35 grados, el seno de 35 grados es el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a 35 grados? Opuesto a 35 grados es AX. Como es una incógnita, la pongo con rojo. La componente AX sobre la hipotenusa. La hipotenusa sí la sabemos porque nos lo dice acá, el módulo. Son 8 metros. Y además porque se lo ve aquí, ¿no? 8 metros es la hipotenusa, es de esto de acá. Caramba, se me vino por esto, por eso. Luego, si nosotros despejamos AX, por favor, vamos a despejar AX. AX es igual, AX es igual. ¿Qué va a pasar? Esto que está dividiendo, estos 8 metros pasa a multiplicar. Entonces voy a escribir acá 8 metros por el seno de 35 grados. ¿Y qué vamos a necesitar acá? Pues obviamente una calculadora, ¿no? Para saber cuánto es el valor de AX. Como ya es un dato, lo escribo con negro. 8 por el seno de 35 grados. Lo escribamos por acá. A ver. 8 por el seno de 35 grados. Esto es 4.59, aproximándole la tercera cifra. Escribamos por acá. 4.59 metros. Y ya tenemos la componente AX. Ahora nos falta la componente AI. Obviamente necesito escribirla un poquito más arriba porque el espacio me lo da. Vaya. Vaya. A ver, borrador, por favor, borrador. Ya, y la vamos a escribir por acá. Ahí. Bien. Ya tenemos la componente AX. Ahora vamos a encontrar la componente AI. ¿Cómo se encuentra la componente AI? Si con el seno descubrimos AX, con el coseno descubriremos AI. Entonces vamos a poner por acá.
el coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son los mismos 8 metros. Entonces, el coseno de 35 es igual al cateto adyacente. Adyacente es ahí, adyacente a 35 grados es ahí, sobre la hipotenusa. Entonces, ahí va a ser igual, lo escribamos por acá, por favor. Este 8 metros pasa a multiplicar, es decir, 8 metros por el coseno de 35 grados. Ok. Luego nosotros vamos a tener que ahí va a ser igual. Ponemos eso en la calculadora, por favor. 8 por el coseno de 35 grados. 8 por el... 6.55. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos ayudó la compañerita de una vez. 6.55 dijo la compañera. Entonces 55, sí. 55 55. metros. Muy amable, muchas gracias. Sí. Entonces, fíjense, ya tengo las dos componentes, 4.59 y 6.55, lo que quiere decir que yo ya puedo poner mi respuesta. Voy a borrar, no se preocupen, todo esto está hecho aquí mismo en el PDF, ustedes lo pueden revisar. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que yo voy a poner acá, ¿cómo se escribía mi coordenada polar? Fíjense, para que puedan ustedes ver la diferencia. La coordenada polar era el vector A es igual a 8 metros, punto y coma, 125 grados. Esta es la coordenada polar. Ahora, la coordenada rectangular, a lo que me pidió transformar, la coordenada rectangular, en cambio, es el vector A va a ser igual a, la componente en X era A, pero aquí ojo, ¿no? Aquí ojo, nosotros teníamos que la componente AX era 4.59 metros, ¿verdad? Todos tenemos eso, pero por favor observen una situación. AX, que es esto, está en el eje de las X positivas o negativas, que es lo mismo de acá, obviamente. Está en el eje de las X negativas, porque las positivas son acá, las X negativas son acá, a la izquierda. Si está en el eje de las X negativas, entonces AX también se vuelve negativa. Ojo con eso. Mucho ojo a dónde está la componente en X. Si está en X positiva, la X es positiva. Si está en el eje de las X negativa, X es negativa. Entonces voy a poner acá menos 4.59. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque como les digo, está en el eje de las X negativas. Y la coordenada en Y, el AI, ¿cuánto era AI? AI era 6.55 metros. Como está en el eje Y positivo, como ustedes pueden ver, el vector sube y va hacia la izquierda, está en el eje de las Y positivos y en la y en la Y positiva, X negativas, pongo acá 6.55 y afuera sí la magnitud en la que se está midiendo. Y como lo que nos pidió era transformar a coordenadas rectangulares, lo voy a poner con rojo, esta es la respuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta. La coordenada rectangular, el vector A menos 4.59 y 6.55. Como pueden ver, la coordenada polar se basa en el módulo y en el ángulo polar. La coordenada rectangular, en cambio, se basa en las componentes en X y la componente en Y. ¿Qué hice? Ok. Listo, voy a borrar, no se preocupen, como van a poder ver, esto está resuelto aquí, ¿sí? Ahí está resuelto, así que no se preocupen. Pasemos, por favor, al literal B. Nos dice, ustedes ya tienen la coordenada polar. Ahora necesitamos que lo transformen en coordenada geográfica. ¿Qué es necesario para transformar una coordenada polar en una geográfica? Siempre lo voy a decir, lo primero siempre es graficar. Cuando ustedes grafican los vectores es más sencillo y se puede visualizar más, al menos si son vectores en 2 dimensiones. Y ya que decir en vectores en 3 dimensiones es muy necesario. Bien, entonces como les decía, ¿no? A ver, ahora nosotros queremos transformar de coordenada polar a coordenada geográfica.
Entonces sería muy bueno recordar cómo era la coordenada polar. Voy a escribirla acá. ¿Cómo es la coordenada polar? Lo que nos dieron a nosotros. La coordenada polar era el vector A es igual a 8 metros, punto y coma, 125 grados. ¿Qué es lo que me dice acá? Las coordenadas geográficas también van a depender del módulo, o sea, también van a tener esta forma, pero ahora necesito el rumbo. Y ustedes se preguntarán, Esteban, los 125 grados no eran ya el rumbo, porque el rumbo es un grado, un ángulo, ¿no es cierto? Yo le voy a decir, sí, el rumbo sí es un ángulo, pero no es el mismo que el polar. El polar mide desde el eje de las X positivas hasta el radio vector. El rumbo, en cambio, mide desde el eje más cercano ahí. En este caso, ¿quién es el más cercano? Es el norte. Si es que el vector estuviera, por ejemplo, para acá, el más cercano sería el sur y phi sería esto. ¿De acuerdo? Pero en este caso, el más cercano es el norte. El más cercano es el norte. Entonces, el ángulo phi va a estar acá. ¿De qué depende la coordenada polar? Pues que yo pueda encontrar el ángulo que está formado entre el radio vector y el eje más cercano, el eje cardinal más cercano, sea norte o sea sur. Para este caso es el norte. Y no voy a tener ningún problema en encontrar este ángulo porque ya sabíamos que esto era 35 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la coordenada polar y la coordenada geográfica? Lo voy a poner por acá. La coordenada geográfica, igual va a ser el mismo vector A, los mismos 8 metros, que es el módulo. Fíjense, la coordenada polar y la coordenada geográfica, ambas empiezan con el módulo, no hay ningún problema, el módulo. Y en lo que va a variar es que la coordenada geográfica va a tener puesto el rumbo. Usted va a poner 35 grados. Ya, si usted pone 35 grados, está bien a medias. ¿Por qué digo bien a medias? Porque a usted le haría falta poner los ejes cardinales. ¿Desde dónde sale? Sale desde el norte y se acerca 35 grados hacia el oeste. Ahí estaría entonces mi coordenada geográfica, ahí estaría resuelto este literal que me pide transformar desde la coordenada polar hacia la coordenada geográfica. Fíjense, el mismo módulo, 8 metros, 8 metros. Solo que aquí este ángulo polar no lo voy a ocupar en la coordenada geográfica, sino el ángulo más cercano entre norte o sur y el radiovector. Entonces, si está en el norte, digo norte, 35 grados oeste. Generalmente siempre va a empezar así, norte o sur. Aquí va a ser o norte o sur y aquí va a ser este u oeste. No es regla, porque yo también podría tomar este ángulo de acá, que serían 55 grados, y decir, bueno, mi vector A también lo puedo representar como 8 metros, oeste, 55 grados, norte, que sería otra forma también de representar a mi vector A. Oeste, 55 grados norte. Esto generalmente se lo puede ver en los libros un poquito más especializados, ¿no? Por ejemplo, la física del búho, que es de la Politécnica Nacional, ellos ocupan generalmente así, ocupan de varias formas. Bien, borro entonces, por favor, fíjense cuál era la diferencia entre el polar y el geográfico. Bien, aquí les dejo también entonces cómo se resolvería. Esto está en el PDF. Ok. Bien, ahora nos dice, ya que conoces las coordenadas rectangulares del vector, ¿no? Te pedimos que expreses el vector en función de los vectores base. Bien, entonces para esto usted tendría que recordar cómo eran las coordenadas rectangulares del vector. Pues bueno, eran menos 4.59, punto y coma, 6 he dicho, 6.55 metros. Estas eran las coordenadas rectangulares. Usted me dirá, Esteban, pero rectangulares. Pero Esteban, no se supone que tenemos que partir desde la coordenada polar. Usted siempre va a tomar lo más fácil. Si me pide los vectores base, vamos a recordar que eran los vectores base. Los vectores base es expresar a mi vector A, su componente AX con la Y, ahí es un vector base con la Y,
y la componente J, ahí J y las unidades. Esta es la forma de un vector base. Esto lo habíamos hecho en la clase de física anterior. Entonces, para llegar al vector base, si tengo la coordenada rectangular es mucho más fácil. Fíjese, coordenada rectangular. Y de aquí le voy a llevar al vector base, que es sumamente fácil. ¿Cómo? Digo, el vector A va a ser igual a menos 4.59 y lo voy a poner con rojo solamente para que usted no se le vaya a olvidar. Menos 4.59 y ahí está como vector base. Menos 4.59 y analizo cuál es el signo del segundo. Es más, entonces pongo más 6.55 y para que no se les vaya a olvidar, J, pero con rojo también. No se olvide que los vectores bases son la I y la J. Y ya está expresado mi vector como un vector base. Menos 4.59 y más 6.55 J. Entonces, he podido ir de coordenadas rectangulares, ¿sí? De coordenadas rectangulares a coordenadas en función de sus vectores base. Simplemente a las coordenadas rectangulares añadiéndoles un i y una j y el signo del segundo. Así de sencillito. Borro, no se preocupen que eso está escrito acá. Ahora nos dice, ya que tenés casi todos los tipos de vectores, necesito que por favor expreses el vector en función del módulo y unitario. ¿Sí? Necesito que expreses el vector en función del módulo y unitario. Bien, entonces vamos a poner acá, nos pide que nosotros transformemos a coordenadas del vector en función del módulo y unitario. ¿Para esto qué necesito? Pues obviamente necesito el módulo. Vamos a preguntarnos, ¿conocemos el módulo? Claro que lo conocemos. Nos lo dio al principio en la coordenada polar. Eran los 8 metros. ¿Y conocemos el unitario? Vamos a preguntarnos eso. ¿Conocemos ya el unitario? El unitario no lo conocemos. Es decir, necesitamos encontrarlo. Bien, entonces nos vamos a abocar a encontrar el unitario. Voy a poner por acá. Primer paso. Para el unitario lo que yo necesito es el vector, ¿sí? El vector base. Necesito el vector base. ¿Sabemos cuál es el vector base A? Claro que lo sabemos. El vector base A es menos 4.59 y más 6.55 J metros. Claro que conocemos el vector base y conocemos el módulo también. Lo que nos quedaría hacer es simplemente la fórmula. Por acá voy a poner la fórmula. El unitario del vector A va a depender de qué. Para encontrar un unitario, ¿qué se necesita? Necesito el vector en sus vectores base. Sí, de hecho voy a simplificar la fórmula. De hecho la voy a simplificar porque si no es muy larga. Claramente, necesito la componente del vector en i dividida para su módulo y sumada o restada la componente i en j dividido para su módulo. Así de sencillito. Es todo lo que necesito. A ver, entonces, el unitario del vector A va a ser igual a ¿qué? La componente xy. ¿Cuál es la componente xy? Menos 4.59i. Menos 4.59i. A esto lo voy a dividir para el módulo, que son los 8 metros. Más, en este caso no va menos porque 6.55 es más, entonces 6.55j sobre 8. Aquí se me olvidaba una cosita. Metros ya no va. Metros ya no va. El unitario es una magnitud adimensional. Para este caso se simplificaría, ¿no? Metros aquí, metros acá se simplifica. Y nos queda simplemente en función de la I y de la J.
Bien, ahora, ¿cuánto sería el unitario de A? ¿Cuánto sería el unitario de A? Sencillísimo, vamos a dividir menos 4.59 para 8. Menos 0.57. Muy amable, sí, muy amable. Vamos a restar menos 4.59 para 8. ¿Cuánto dijiste, mija? Para corroborar. ¿Cuánto? Bueno, 0.57. sí, exacto, menos 0.57. Yo lo suelo poner con tres unidades, con tres decimales. Muy bien, sí, estabas en lo cierto. Menos 0.573. Luego vamos a dividir 6.55 para 8. A 0.818. Muy bien, 19. muy bien. 0.818 lo vamos a dejar. J, ¿no? Esto es para la I, esto es para la J. Ahí tengo el unitario. ¿Ya terminamos? No, no hemos terminado porque a nosotros nos dijo expresa el vector en función de su módulo y unitario. Aquí hallamos el unitario, pero todavía no hemos representado esto, ¿no? No se olviden, por favor. ¿Cómo era la coordenada polar? La que nos dio primerito. La que nos dio primerito era el vector A es igual a 8 metros, punto y coma, 125 grados. Esa era la coordenada polar. Ahora, la coordenada en función del módulo y del unitario es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el mismo vector A, solo que voy a empezar con el módulo, 8 metros. Y voy a escribir el unitario, menos 0.573i más 0.818j. Fíjense, la coordenada polar era así y la coordenada del vector en función del módulo y unitario es el módulo por el unitario. El módulo por el unitario. ¿De acuerdo? Y esta sería la respuesta porque nos pidió expresar el vector en función de su módulo y de su unitario. Aquí está el módulo y aquí está el unitario. Entonces, ¿qué era lo que debíamos hacer? En primer lugar, verificar si teníamos el vector base y si teníamos el módulo. Y sí que lo teníamos, era 8 metros. El segundo paso es encontrar el unitario. Vaya. Y el tercer paso sería ya expresarlo en función del módulo y del unitario. Bien. Borro, no se preocupe, todo esto está resuelto aquí. Más lindo, de hecho. Ok. Vamos a otro ejercicio. Vamos a suponer que a nosotros nos presentan un vector en función de sus coordenadas rectangulares. Si nos presentan un vector en función de sus coordenadas rectangulares, significa que a mí me van a presentar el vector B con BX y con BY. Antes a nosotros nos habían dado una coordenada polar, ¿sí? Antes, en el anterior ejercicio nos habían presentado una coordenada polar. Ahora no. Ahora nos presentan una coordenada rectangular que está en función de Bx y de By. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que representarlo en coordenada polar, o sea, el módulo de B y el ángulo teta. Vamos a tener que representarlo en coordenada geográfica, es decir, el módulo de B y el ángulo phi, que es el rumbo, vamos a tener que representarlo en vectores base, que es BXY más o menos BIJ, y vamos a tener que representarlo en función de el módulo multiplicado por el unitario. ¿Ok? Siempre son 5 representaciones vectoriales que ustedes deben tener. A ustedes les van a dar una y tienen que hallar las otras 4. Vamos con el ejemplo. Bueno, coordenada rectangular cuando me dan Bx y Y, eso ya lo dijimos. Parte desde el origen hasta un punto extremo. ¿Ok? Listo. Vamos entonces con el primer ejercicio. El segundo ejercicio.
Nos dice, bien, el vector B está en menos 4 y menos 8. ¿Dónde es menos 4 menos 8? Menos 4 y menos 8 está... bueno, antes de graficar, primero, ¿qué nos dice? Está en coordenadas rectangulares. ¿Lo podrías expresar en función de sus vectores base? Y usted muy feliz diría, claro que sí, claro que podemos. Porque si está en coordenadas rectangulares, para transformar a vectores base, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Poner menos 4 y ver el signo del segundo, que es menos, y menos 8J. Fíjese, de coordenada rectangular a vector base, facilísimo. ¿Qué es lo único que hicimos? Aumentar la I y la J. Yo ya quería graficar, pero si es que la primera pregunta me dice transformar a vectores base, ¿para qué voy a graficar si ya solo tengo que ponerle la I y la J, ¿no? Eugenia me dio rayando ahí. Ya te borro, no te preocupes. Borrar todos los dibujos y deshabilitar la opción de anotación. No pensé que iba a necesitarlo, pero bueno. Ok, entonces hemos transformado a vector base sencillísimo. Ahí está, menos 4i, menos 8j, metros sobre segundo. Se me olvidó poner la unidad. ¿Qué nos pide el literal B? En el literal B nos dice que transformemos a polar, que transformemos a coordenadas polares. Ahí sí vamos a tener que graficar, claro. ¿Y cómo gráfico? Menos 4 en X. Menos 4 en X es hacia la izquierda. Aquí es menos 4. De aquí a acá es menos 4. Y menos 8. Aquí se le olvidó poner el menos. Y menos 8. Menos 8 es hacia abajo. O sea, menos 8 es desde aquí. Caramba. Desde aquí hasta acá. Mamita. Bueno, ustedes me entienden. Menos 4 de aquí a acá. Menos 8 de aquí a acá. Bien. ¿Qué es lo que voy a usar para transformar a coordenada polar? Pues para transformar a coordenada polar necesito el módulo primero. Entonces, aboquémonos en eso. Vamos a buscar el módulo. Para encontrar el módulo tenemos dos formas, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas necesito el ángulo θ1. ¿Por qué? Porque yo ya elegí este triángulo de acá. Yo ya elegí este triangulito de acá. Me agrada este triángulo, así que lo voy a usar. Pues es mi triángulo, ¿no? Entonces, necesito el ángulo θ1. Eso se hiciera a través de funciones trigonométricas, pero yo voy a hacer en este caso a través del teorema de Pitágoras. El módulo de B va a ser igual a la componente en X al cuadrado. ¿Cuánto es la componente en X? Menos 4 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado. Para este caso, usar Pitágoras sí que me beneficia. ¿Por qué? Porque simplemente puedo reemplazarlo, ¿no? Tengo los dos lados. Menos 4 al cuadrado me da 16. 8 al cuadrado negativo me da 64. Y luego el módulo de B es 80. La raíz de 80, perdón. Y si nosotros sacamos la raíz de 80, nos dará 8.94. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo metros por segundo. Entonces, 8.94 metros por segundo. Ya tengo el módulo. No se olvide que la coordenada polar necesita del módulo y del ángulo polar. Ya tengo el módulo. Voy a ponerlo acá, 8.94. Escribámoslo por acá. Tengo el módulo es 8.94 metros sobre segundos. Lo hallamos a través del teorema de Pitágoras. Ahora, para conocer el ángulo polar, fíjese, el ángulo está más o menos así, ¿no? Aquí está el vector. Hasta aquí, ¿cuántos grados son? 90, claramente. Y si le sumo otros 90, ¿cuántos serán? 180. O sea, hasta aquí hay 180 grados y yo necesito conocer únicamente el triste ángulo que está acá, el que le voy a poner con rojo, que el libro lo ha decidido llamar θ1. Es decir, que si yo sumo 180 grados más θ1, si yo sumo 180 grados más el ángulo θ1, yo voy a encontrar el ángulo θ polar, ¿no? El ángulo θ polar. 180 grados más θ1 va a ser el ángulo θ polar.
que es el ángulo que necesito para la coordenada polar. Entonces me voy a abocar a hacer eso, ¿no? Me voy a poner a buscar este ángulo teta 1. Fácil, ¿cómo encuentro el ángulo teta 1? Pues con la tangente, ¿no? La tangente del ángulo teta 1 va a ser el cateto opuesto. ¿Quién es opuesto a teta 1? Opuesto a teta 1 es menos 8. Es menos 8. Entonces, menos 8 sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es menos 4. ¿Bien? Entonces, cuando yo despeje, me va a quedar tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de menos 8 dividido menos 4. Voy a poner con rojo porque capaz que no me están entendiendo. La tangente de teta 1 es igual a menos 8 dividido menos 4. Si despejamos teta 1, me va a quedar tangente a la menos 1 de menos 8 sobre 4. Es decir, que teta 1 va a ser, ponemos shift tangente de menos 8 sobre menos 4. Esto nos da un resultado de 63.43 grados. O sea, mi ángulo teta 1 mide 63.43 grados. Y ya podemos encontrar entonces el ángulo teta polar que necesito para mi coordenada polar. Teta polar va a ser 180 más 63.43. 180 más 63.43 grados. El ángulo teta polar va a ser, sumémosle más 180, el ángulo teta polar va a ser 243.43, he dicho 43 grados. Con esto nosotros ya podemos poner nuestro vector B, era el vector B. El vector B, para estar en coordenada polar, ¿qué necesitaba? El módulo. ¿Cuánto era el módulo? 8.94 metros sobre segundos. Punto y coma, el ángulo polar, el teta polar, 243.43 grados. Y ya he transformado a mi vector de coordenadas rectangulares a coordenada polar. Les borro, por favor. Pueden poner pausa en el video cuando se lo repitan, cuando vean la serie de nuevo. Pero no se preocupen que aquí está resuelto igual. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide transformar a coordenada polar, de coordenada polar a coordenada geográfica. Ahora necesitamos transformar a coordenada geográfica. ¿Se acuerdan que les dije que yo iba a ocupar siempre el ángulo más cercano al norte o al sur? En este caso es phi. Pero usted dirá, qué quilombo, tengo que encontrar ahora el ángulo phi. Sí, tenemos que encontrar el ángulo phi, pero no se olvide que la suma de estos dos ángulos me debe dar 90. O sea, que 90 grados va a ser la suma de los 63.43 grados que acabamos de hallar, que era este ángulo de acá, más el ángulo phi. Es decir, que el ángulo phi va a ser 90 grados menos 63.43 grados. ¿Cuánto va a ser el ángulo phi del rumbo? 90 menos 63.43 grados son 26.57 grados. 26.57 grados. Ese es el ángulo del rumbo. Ya puedo expresar mi vector B en función del rumbo. No se olvide que el vector en coordenada geográfica ocupa el mismo módulo. 8.94 metros sobre segundos, punto y coma, va desde el sur. Desde el sur se mueve 26.57 grados hacia el oeste. Desde el sur, 26.57 grados hacia el oeste. Y ya está mi coordenada geográfica, ¿no? Vamos a borrar y vamos a poner el último. Bien. Ahora en función del módulo unitario, ¿cuál era el módulo? No se olvide, vamos a dividir menos 4 para 8.94 y vamos a dividir menos 8 para 8.94. Le va a salir menos 0.447 menos 0.895 y como hay que expresar el vector multiplicando el módulo por el unitario, aquí está, módulo 8.94 por el unitario que serían estas dos. Bien. Los otros tipos de transformaciones de vectores los vamos a ver en el práctico, la próxima clase, que sería la última del mes al menos.
Y después de esto de vectores, nosotros entraríamos ya a lo que son suma, resta, multiplicación de vectores y